Buenos días, bienvenidos al taller de fertilización y siembra con sistemas neumáticos. Mi nombre es Héctor Miotti, pertenezco a la regional Los Urgentes Inriville y voy a ser el moderador del taller. El pedido es que mantengan los teléfonos apagados o en silencio, no se puede fumar. Y bueno, la modalidad del taller va a tener una primera presentación de 20 minutos y vamos a seguir con 20 minutos más para que puedan formular preguntas. La presentación va a estar a cargo de Josefina Oldani, que es ingeniera agrónoma, especialista en manejo de agroquímicos sobre cultivos extensivos. Además es asesora fitosanitaria en la provincia de Córdoba y Santa Fe y trabaja en la empresa PLA. Josefina. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me quedo medio bajito. Como vieron, a la entrada les dieron unos anteojitos. La idea es que vean un poco, es un video muy cortito en 3D, por eso los lentes, si no, no van a ver bien sin los lentes. Y de todos modos queríamos invitarlos en el stand. Este mismo video está en un televisor especial para 3D y lo van a ver mucho mejor aún. Cuando encuentre dónde está la flecha, a ver, ahí está. Bien. Al principio por ahí marea un poco. Bueno, no sé si habrán podido verlo bien.
Yo me divertí bastante viéndolos a ustedes con los anteojitos puestos. De todos modos, si no pudieron verlo correctamente, los invito al stand donde está el video con el formato correspondiente y con los lentes correspondientes para que lo puedan disfrutar mucho más. Era solamente una introducción para ver los productos nuevos. Y ahora esperen que entienda esto. Acá está. Ahí lo encontré. No encontraba la flecha. ¿Abrió? Está queriendo. Puede ser que sea lento. Ah, ahí está. Bien. Es complicado porque yo acá no veo lo que ven ustedes ahí. Bueno, la idea, como les comentó él, es mostrar un poco, para iniciar, los equipos de fertilización y siembra neumáticos que están hoy en el mercado nacional. Para esto, a ver si lo puedo pasar de esta manera. Ahí está. Ustedes saben, o el que conoce a PLA, por ahí hasta 2014 vio a PLA como una empresa fabricante de pulverizadoras solamente. En realidad, hoy PLA, además de pulverizadoras, en realidad hace tiempo que lo hace, pero no era por ahí lo que nos representaba. Hoy PLA fabrica pulverizadoras, sembradoras y lo nuevo, en realidad desde 2013, son las fertilizadoras y sembradoras neumáticas autopropulsadas. Hoy tenemos 3 unidades de negocios y que estamos tratando de expandirlas cada vez más y promocionarlas cada vez más para que la gente conozca este tipo de equipos. En 2013 hicimos una alianza, la empresa PLA y Altina, acá tenemos gente de Altina. Esto fue para lograr, en base a la experiencia que ellos tuvieron o que tienen desde hace más de 30 años en lo que es la siembra y fertilización neumática con equipos de arrastre, poder trasladarlo a equipos autopropulsados y unir la experiencia de ellos y la nuestra y poder lanzar al mercado, como les decía, en 2013, el primer equipo autopropulsado, que en ese caso era un equipo hidrostático y hoy estamos ya trabajando con equipos mecánicos también. Ustedes pueden ver ahí, nosotros en realidad cuando empezamos a pensar en el Congreso dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el concepto del Congreso o cuáles son los conceptos del Congreso? Y empezamos a ver que por un lado Biosapiens propone una revolución donde mirar debajo de las raíces del cultivo y trabajar la tierra para darle vida y rendimiento por mucho más tiempo, siendo uno de los pilares de la nueva agricultura. Por otro lado, vimos que necesitamos concentrarnos con mayor énfasis en la preservación de un suelo sano, la rotación de cultivos y la fertilización de reposición. Sin suelos no hay eficiencia, o no hay cosecha, perdón. Y por otro lado, que Biosapiens es en realidad, o estamos en una era donde la propuesta es devolverle a la tierra lo que ella necesita para asegurar su productividad a lo largo del tiempo. Ahí nos dimos cuenta que PLA y Altina estaban trabajando un poco en ese sentido, como que en el mismo momento, en la misma era, nos pusimos con los mismos objetivos. Me pasé. Nosotros hace un tiempo ya, en realidad 2 años, que estamos trabajando con Profértil, tanto Altina, PLA y empresas colegas de fertilizantes. Estamos trabajando con ellos un poco en lo que es la capacitación o la concientización de la gente en cuanto a lo que es fertilización, a la nutrición de los suelos. La FAO este año nombró al año, digamos, 2015, como el año del suelo. Hay un reto, que es que en 2050 la población va a superar los 9 millones, va a haber una mayor demanda de alimentos más saludables y nutritivos, y esto va a necesitar o va a requerir de una mayor producción. Se habla de un 60% de aumento a nivel mundial para alimentar a toda esta gente, y en los países desarrollados se habla de un 100%. Cuando se piensa en cómo va a ser esa evolución, el 77% será por mayores rindes, por lo tanto por lograr mayores rindes, el 14% por una intensificación y solo el 9% por nuevas tierras. Por lo tanto tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Nuestra propuesta en este caso, primero, es el uso apropiado de los suelos. Un manejo apropiado, esto es, ya creo que todos o la mayoría son ingenieros agrónomos y lo ven día a día, tenemos que comenzar o continuar con las rotaciones, coberturas, cultivos de coberturas, reposición de nutrientes. ¿Qué hacer? Mejorar los suelos degradados. ¿Se escucha muy fuerte? Yo por ahí me escucho fuerte, ¿está bien?
Mejorar los suelos degradados. Esto es, por un lado, empezar previniendo, o sea, aquellos suelos que todavía más o menos están bien, prevenir nutriéndolos. O llegar a la mitigación, en el caso de aquellos suelos que ya están degradados, nutrirlos como para recuperarlos, todavía estamos a tiempo. O ya llegar a lotes que sabemos que ya necesitan una rehabilitación y realmente corregirlos. O recuperarlos, mejor dicho. Para esto, nosotros proponemos incorporar como método de trabajo básicamente los diagnósticos. Hoy se hacen pocos diagnósticos de suelo. Luego la definición de las dosis correctas y por zonas. Hoy los equipos fertilizadores permiten hacer dosis variable y dosificar realmente lo que necesita cada zona o cada sector. Y por otro lado, la optimización en el momento y en el modo de aplicación de los nutrientes. O sea, aplicarlo realmente cuando el cultivo lo necesita y con la tecnología requerida para una buena dosificación o en realidad para una homogénea cobertura. Algunas herramientas, primero es la fertilización precisa. Hoy saben que en el mercado hay mucha maquinaria. Hoy PLA presenta lo que es el equipo neumático. A nivel nacional eso existía solamente desde el lado de Altina hace 30 años ya, pero fue la única empresa que siempre trabajó en esto y nadie más se puso con esto. Lo único que teníamos eran algunos equipos importados. Hoy se está masificando por suerte. Por otro lado, las siembras de cobertura. Ustedes saben que en muchos lugares, Uruguay, por ejemplo, está masificando lo que es la siembra de cobertura. Acá tenemos que empezar a pensar un poco en eso. Y por otro lado, las rotaciones. Desde 2013, PLA está participando en los MIT. No sé si alguno ha participado en algún momento. Ya vamos unos 10 desde el año pasado y los MIT de aplicación participan Profértil, PLA y Altina y colegas nuestros en lo que es la fertilización, que es Yomel y Fertec. Nuestra idea es realmente capacitar y expandir nuestra experiencia y sobre todo la experiencia de Profértil con los años de investigación que tiene sobre nutrición. Por otro lado, se están haciendo muchas capacitaciones a clientes y productores. Por otro lado, no sé si alguno ha participado, pero ya este año hemos realizado 12 en realidad jornadas ya terminadas. Vamos a hacer 18 jornadas llamadas PLA Power Tour, donde se presentan los equipos y la gente puede manejarlos, probarlos, realmente estar con la máquina y así darse cuenta de realmente las ventajas que tiene un sistema con respecto a otros. Y por último, la incorporación de la última y mejor tecnología, obviamente, en maquinarias, ya que somos fabricantes de maquinaria, ¿no? Eso era un poco la introducción. La idea ahora es un poco hablarles de las máquinas que nosotros presentamos. Hoy queremos mostrarles nuestra fertilizadora y sembradora neumática autopropulsada, que está disponible desde 2013, como les decía. A ver si con esto voy mejor. Por un lado, las funciones de estos equipos. Después vamos a ver bien en foto y en detalle de qué se trata o cómo está conformado el equipo, pero tengan en cuenta que tiene dos funciones. Por un lado, la fertilización neumática de un equipo autopropulsado, donde nos permite aplicaciones de polvos, granulados y mezclas físicas. Esto es importante aclararlo, porque mucha gente cree que el polvo es mucho más difícil de aplicar con estos equipos y no es así, puedo demostrárselos. Y pudiendo hacerlos en cobertura total en pre- y post-emergencia. El hecho de trabajar con un equipo autopropulsado de gran despeje nos permite llegar mucho más tarde y aplicar realmente cuando el cultivo lo necesita, sobre todo lo que es nitrógeno, que se volatiliza, poder aplicarlo en distintas etapas. Por otro lado, también es un equipo que sirve para siembra. Nosotros de los equipos que tenemos en el mercado, que hoy ya deben llegar a 11 o 12, fácil, autopropulsados nuevos, sí, y más también, hay 2 clientes que exclusivamente compraron máquinas para siembra, ni siquiera para fertilización, para siembra en cobertura, para intersiembras. Si ustedes se fijan, podemos hacer siembras de pasturas, de cultivos o cultivos de cobertura sobre rastrojo. Lo mismo, pero dentro de un cultivo, o sea, hacer una especie de intersiembra con un cultivo previo a la cosecha. El rejuvenecimiento de pasturas y hacer cultivos de grano, sin necesitar llegar al avión. O sea, con un equipo que puede llegar hasta los 2,10 metros de despeje, imagínense que podrían estar entrando en cualquier cultivo. Básicamente, el equipo, les hice un dibujito muy, muy simple para que se den cuenta. El equipo consta de una tolva, dosificadores y turbinas. Obviamente, todo esto llevado a picos especiales que permiten esta distribución.
Las turbinas, en el caso de las autopropulsadas, son 2 turbinas de alto caudal. Si ustedes se fijan, lo de la izquierda... A ver, esto tiene... ¡Ay! ¿Qué es? No sabes dónde está la lucecita de esto, ¿no? Bueno, imaginen. A la izquierda se ven las turbinas. Las turbinas lo que hacen es viento y lo llevan hasta los picos. Por encima de esto está la tolva que cae por gravedad del fertilizante. Esta tolva es presurizada. Después vamos a ver fotitos de cada cosa. ¿Vos me vas a mostrar? El botón del medio, el grande. Mira qué fácil. Si ustedes vieron cuál es el botón. Bien. Turbinas. El viento va hasta los picos. Los picos hay uno cada 1,60 m, depende del modelo de máquina, pero más o menos están a 1,60, 1,50 y hasta 2 metros. Estos picos lo que hacen es una aplicación de una especie de abanico que no cae vertical, sino que cae en forma de lluvia. No cae como en una pulverizadora, sino que hace una especie de lluvia que me permite evitar el efecto bandera. Después lo vamos a ir viendo mejor. Por encima una tolva presurizada. Debajo los dosificadores. Los dosificadores trabajan hidráulicamente. Y acá hay una especie de venturi que lo que hace es que cuando el viento pasa y el fertilizante cae, lo arrastre y lo lleve hasta los picos. Acá pueden ver la tolva. Las tolvas van desde 3 a 4 metros cúbicos. Acá está lo que les decía de la especie de venturi. Ustedes acá tienen la tolva grande. Acá están los dosificadores. Son rodillos que giran y dosifican hidráulicamente el fertilizante. Estos rodillos están divididos, en el caso de la máquina que vamos a ver ahora, en 18 cubículos. Esos 18 cubículos van a ser los que lleven a cada pico. O sea que la dosificación va a ser independiente en cada uno de esos picos o de esos cubículos que van a estar por acá abajo. Acá no se ve la división, pero dentro de esto están divididos. El viento pasa por acá y arrastra la semilla o el grano o el fertilizante. Estas son las turbinas que les comentaba. Esto es importante que lo vean. Acá por debajo se alcanzan a ver los dosificadores. Esto en realidad son los rodillitos. El fertilizante cae y los rodillitos agarran el fertilizante o la semilla y son los que llega abajo a esos venturis. Y acá tienen un sistema que hay varios modelos en realidad, que son los desterronadores. En el caso de fertilizantes con humedad que se hacen terrones, eso está girando continuamente y va rompiendo los terrones. Acá les traje una foto, la verdad que la saqué con el teléfono, dejan bastante que desear, pero para que se den cuenta los distintos tipos de dosificadores. Es importante que lo tengan en cuenta porque mucha gente que ha comprado en algún momento un equipo, a lo mejor un equipo usado, que no habló con fábrica, cree que es el único dosificador el que viene con la máquina y en realidad vienen diferentes y son específicos para semillas finas, para polvos, para cada producto hay un dosificador específico que son estos 3 modelos. Y acá está el pico. Ustedes afuera podrían ver la máquina si quieren. Si se acercan al stand yo los acompaño y pueden ver la máquina en vivo. Estos son los 18 picos. El fertilizante llega con el viento y la forma específica hace que golpeen, reboten y caigan en forma de un abanico, pero, como les decía, en forma de lluvia, que se vayan superponiendo abanico con abanico y que hagan una cobertura total pareja en todo el ancho de trabajo. A ver si se puede ver acá. Bien, eso también es una filmación un poco con teléfono nomás, no es como la producción del primer video. Acá se ve cómo aplica, en ese caso está aplicando urea. Es cortito, solamente para que tengan la idea. Bien, algunas características que nos parecen sumamente importantes. Primero, estos equipos tienen 30 metros de ancho de trabajo. El hecho de tener 30 metros de ancho de trabajo es muy importante tenerlo en cuenta en esta máquina porque es la única que mantiene los 30 metros para el producto que usen. Usen polvos, usen granos, usen semillas gruesas, finas, siempre va a tener 30 metros de trabajo. Ustedes saben con un equipo de platos, por ejemplo, que dependiendo del clima y dependiendo del producto, ese ancho de trabajo varía. No sé si lo tienen claro, pero hay que hacer una calibración y dependiendo de los productos más grandes o más pesados pueden llegar a mayor ancho de trabajo, pero un polvo generalmente no llega a tanto como cuando generalmente uno compra la máquina de platos de 30 metros. Va a depender del producto, ¿sí? En este caso siempre va a ser 30 metros porque la dosificación es independiente en cada pico y llega tanto al último como al primero siempre. Creo que había una fotito, es la misma foto del principio. Por otro lado, lo que hablábamos hoy, aplica polvos y mezclas físicas. Es muy importante tener en cuenta esto. Como saben, los polvos en un equipo de platos, por ejemplo, es muy difícil llevarlos lejos.
El polvo queda generalmente en el centro, por lo tanto el ancho de trabajo es mucho más angosto. En este caso, como les decía que la dosificación es independiente, yo hasta el último punto, hasta el último pico, voy a estar aplicando correctamente polvos. Y cuando hablamos de mezclas físicas, cuando los granos son algunos muy finos y otros muy gruesos, los gruesos van más lejos y los finos quedan en el centro. O sea que muchas veces se puede trabajar en forma de franjas, donde va quedando sectorizado el tipo de producto. En este caso lo mismo, cada pico tiene la cantidad necesaria o la mezcla esa, por lo tanto voy a tener los granos gruesos y los finos en cada uno de los picos y en el ancho completo de trabajo. Dosificación hidráulica y distribución neumática. Esto es importante tenerlo en cuenta. La dosificación, esos dosificadores son hidráulicos, van a estar controlados por una computadora. Yo lo único que le digo es cuántos kilos quiero tirar, después les explico cómo es la calibración, cuántos kilos quiero tirar, y según la velocidad de avance y los kilos que yo le diga a la computadora, esos rodillos van a girar más o menos rápido para lograr la dosis por hectárea, sea fija o sea variable, ¿sí? Las tolvas, hablamos de 3 y 4 metros de capacidad. Perdón, me olvidé un renglón que era la dosis mínima de 5 kilos. Esto también es muy importante, aplicar pocos kilos para determinadas semillas o determinados fertilizantes, no tanto, pero sí para semilla. Es importante que tengan en cuenta que se puede trabajar con pocos kilos y con muchos kilos. Hemos hecho aplicaciones de 400 y 500 kilos perfectamente con la misma máquina. Distribución homogénea. Acá hay una fotito, fíjense, acá tenemos a Esteban posando atrás. Esta máquina, lo que se hizo en una comparativa con distintos equipos, pusimos bandejas. Esto no es necesario para una calibración de equipos neumáticos, es solamente para que se vea. Nosotros pusimos bandejas cada 3 metros, logrando esos 30 metros de ancho de cobertura, pasamos, y cuando uno lo pasa a los tubos de ensayo, pueden ver que tenemos la misma cantidad en el centro que en los extremos. Esto es lo que les decía hoy, que el ancho de trabajo es siempre el mismo. Yo trabajo con el piloto, con el GPS o manualmente, pero siempre dando vuelta a los 30 metros, sin necesidad de superposición y con un ancho fijo. Trabajarían igual que lo harían con una pulverizadora. Ay, me pasé. Otra cosa, la calibración. Esto es muy importante. Calibración segura, simple y rápida. O sea, es automatizada y en 5 minutos. ¿Alguno ha trabajado alguna vez? Por ahí no da para que se extiendan, lo podemos hablar después. ¿Pero alguno ha trabajado alguna vez con equipos de platos y ha tenido que calibrar equipos de platos? ¿No? ¿Sí? Bien, hay gente. Por lo tanto, ustedes saben lo que es calibrar un equipo de platos. A ver si lo podemos abrir. Un equipo de platos lleva primero la calibración de dosis, que va a depender de la cinta y va a depender de la apertura en la mayoría de los casos. Hay algunos que no tienen cinta, algunos que no tienen compuerta, pero la mayoría ya cuenta con estos dos elementos para la dosificación. O sea, primero lleva tiempo esa calibración. Posteriormente hay que ver el ancho de trabajo y lograr la curva. Ustedes saben que un equipo de platos que trabaja bien tiene que hacer una curva de aplicación, no va a aplicar recto como el caso que vieron recién. Va a ser una curva de aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá sí o sí tengo que poner las bandejas, hacer la pasada, evaluar en los tubos de ensayo si se formó la curva. Si no se formó la curva, tengo que modificar el ángulo de las paletas o el largo de las paletas para llegar más lejos, más cerca, depende para dónde tenga que ir y depende de lo que haya salido. Una vez que tengo eso, tengo que volver a pasar, asegurarme de que la curva se haya completado. Y una vez que tengo eso, recién ahí defino el ancho de trabajo. O sea, esto lleva mucho tiempo y hay una realidad. ¿Quién lo hace? Se hizo la primera vez y después quedó trabadito ahí, oxidado, tanto las paletas como el largo y el ángulo queda siempre en el mismo lugar, por lo menos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ahí es el riesgo de no calibrar bien o no regular bien y poder hacer una dosis que queremos que sea fija y en realidad la hacemos muchas veces variable. En el caso de los equipos neumáticos, la calibración es muy simple. Se encienden las turbinas, va una persona a uno de los picos cualquiera con una bolsa. Alguien en la cabina lo único que hace es presionar en la computadora calibración. La calibración, ¿qué va a hacer? Automáticamente esos rodillos van a dar 10 vueltas. Entonces, lo que tiran esas 10 vueltas, la persona que está en el pico lo carga, lo pesa. Acá es bastante más de lo que sale por un pico, pero para que lo puedan ver. Lo pesa y lo carga en la computadora. Esto nos lleva más de 5 minutos. Una vez que lo cargaron en la computadora, le indican a la computadora qué caudal, qué dosis, yo estoy acostumbrada a las pulverizadoras, qué dosis quieren aplicar,
y automáticamente, según la velocidad, ya sabe por cada una de esas vueltas cuánto producto tira del producto que yo elegí, sea semilla o sea fertilizante, y va a modificar las velocidades de giro en base a la velocidad de avance. Por lo tanto, yo voy a poder lograr una dosis correcta, una dosis fija o una dosis variable según la velocidad de avance, pero la que yo elija. Yo puedo meter un mapa y ese mapa decir, bueno, la dosis acá son 50 kilos y acá 200, automáticamente va a girar más rápido o menos rápido para lograr esa dosis. Como verán, en 5 minutos se puede calibrar y tengo la seguridad de que la dosis va a ser la correcta. Y en cuanto a la cobertura y el ancho de trabajo, no lo tengo que hacer, porque va a ser siempre esos 30 metros y siempre recto. En el caso de platos, como saben, cuando se forma la curva, tengo que lograr la superposición también. Después creo que está más adelante. Acá está, bueno, lo de la regulación. Acá hay una foto del de platos. Yo acá quise mostrar para que sepan que nosotros también trabajamos con equipos de plato. Esto es en Brasil, es un equipo autopropulsado con una empresa brasilera que hace exclusivamente sistemas de plato. Por eso decimos que son muy buenos los platos siempre y cuando se calibren bien. En este caso, si ustedes se fijan, te señalé 5. Si ustedes se fijan, acá está la curva de lo que haría un plato. El tema es llegar a esa curva, que sería la correcta. Y por otro lado, si ustedes se fijan, primero tengo que cargar el fertilizante, regular la dosis, ya sea las cintas y las compuertas o ambas, pasar las bandejas, recolectar como dijimos hoy, según la forma de la curva, corregir los ángulos de las paletas como dijimos hoy, se repite la operación. Y una vez que yo tengo esta curva, digo, bueno, yo acá tenía bandejas cada 3 metros, supuestamente tendría que tener 30 metros de trabajo. En realidad el ancho de trabajo lo marca cuando yo miro el del centro, el tubo del centro, y aquel pico, o en realidad aquella bandeja, que tenga el 50% del que está en el centro. En este caso es solo un ejemplo, pero en este caso ustedes se fijan y la mitad recién está acá. Por lo tanto el ancho de trabajo va a ser de 3, 6, 9, 12, 15, 18 metros y ya no de 30. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender? En el otro caso va a ser siempre 30. Acá va a depender del producto y obviamente de las condiciones ambientales. Me tengo que apurar porque ya queda poco tiempo. Por otro lado, bueno, la gran capacidad de trabajo son equipos que pueden trabajar hasta 30 kilómetros por hora si se quiere y con un ancho de trabajo de 30 metros. La gran estabilidad del botalón. Acá hay otro videíto para que no se me duerman. A ver si se puede ver. Estos equipos están montados sobre pulverizadores PLA con alas PLA. Por lo tanto, si alguno ha trabajado con pulverizadores sabe que la estabilidad es muy buena. Esto lo filmamos con la moda de los drones. Esto también está bueno, lo dejé en el video para que sepan que nosotros también estamos trabajando con equipos usados. Ese era un equipo Cosmo, no sé si alguno lo ha escuchado nombrar. En Uruguay lo transformaron en fertilizadora. Una fertilizadora también de 30 metros, con una tolva de 4,5 metros cúbicos. Este año ha hecho varias hectáreas de siembra de cobertura e intersiembras, han hecho estudios. Fue una lástima, yo invité a la gente que hizo estos ensayos, donde se hicieron cultivos de cobertura y una posterior siembra de soja, evaluando y comparando los resultados de la soja con los distintos cultivos previos, que eran cultivos de cobertura. Bien, me pasé. Bueno, habíamos dicho estabilidad de botalón. Por otro lado, que estamos hablando de un equipo autopropulsado que nos permite, o sea, que está adaptado a cualquier terreno y con transmisiones mecánicas o hidrostáticas. En el caso de estar en terrenos más complicados, se puede optar por el sistema hidrostático. Y por último, el gran despeje, que es un poco lo que hablábamos hoy. Tenemos máquinas que pueden llegar hasta los 2,10 metros. Obviamente depende del modelo, desde 1,60, 1,65 hasta 2,10 metros de despeje. Esto nos permite en determinadas zonas, como les decía, hay clientes nuestros que lo han comprado para siembras. Están haciendo intersiembras sobre maíces.
con un equipo de estos de 2,10 metros o de 1,80 que sería sin un espaciador, están haciendo trabajos muy buenos sin dañar el cultivo antes de la cosecha. Yo acá traje, nosotros en los Meet con la gente de Profértil hacemos una presentación, esto en realidad la fuente es Mirta Toribio de Profértil, es parte de la presentación de ella, donde han hecho muchos estudios y uno de ellos que a nosotros nos parece muy interesante, son estudios sobre maíces tardíos, sobre la fertilización de maíces tardíos. En lugar de hacer la aplicación toda a la siembra, poder distribuir hasta en 3, 4 o las cantidades de aplicaciones que quieran, pero obviamente ya los costos se incrementan. Pero fíjense que pudiendo aplicar a la siembra, ellos recomiendan por ahí a la siembra hacer un nitrógeno y un fósforo, y luego más nitrógeno antes de sexta hoja y luego de sexta hoja. Entonces el cultivo, el nitrógeno sobre todo que volatiliza tanto, el cultivo lo puede tener disponible en el momento que realmente lo necesita y no previo. Bueno, y acá algunas fotos de equipos que están haciendo intersiembras en realidad. Acá no creo que ninguna de las fotos es de fertilización, sino de intersiembra. Esto es en Tucumán. Esto también es en Tucumán, es una intersiembra, como les decía, sobre maíces altos. Bueno, pensé que había puesto más. No sé si tienen consulta, ya llegué justito con el tiempo, ¿no? Si tienen alguna consulta. Antes de las preguntas, no sé si querés venirte para acá, quería presentar a Esteban Piveta, que es uno de los dueños de la firma Altina, que trabaja junto con nosotros. Venite cualquier cosa si hay alguna consulta específica. Si quieres algo. Muy buenos días, ingeniera. Buen día. 2 preguntitas muy cortitas. Una, si tienen experiencia en siembra de cobertura sobre el rastrojo del cultivo de arroz recientemente cosechado. Sí, buenos días. Sí, tenemos experiencia, estamos trabajando mucho en eso, incluso se han hecho hasta máquinas de arrastre con balancín por las necesidades del arroz y la verdad que están enloquecidos. Los productores que están probando las máquinas no pueden creer la calidad del trabajo, los resultados son muy buenos y estamos muy fuertes en esa parte. La verdad que inclusive ahora... Justo creo que la semana que viene se hace una demostración en la parte de arroz, ya se hizo una hace poco tiempo, así que con mucho gusto, si le interesa profundizar en el tema, le enviamos una invitación, porque hay una demostración a campo y todo con las máquinas. También en Las Breñas, por si hay alguien de Chaco, va a haber una demostración el 26 de agosto, mostrando también las máquinas precisamente para el arroz, tanto autopropulsadas como de arrastre. Pero sí, el trabajo es espectacular. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. La segunda pregunta es si este equipo, una vez que está montado sobre un chasis de una máquina pulverizadora, que entiendo que es el mismo chasis, se puede reconvertir a pulverizadora. O sea, es desmontable y volver a poner el equipo de siembra o pulverización o fertilización. Sí, son desmontables. Es más, estamos trabajando mucho con equipos usados que vienen de pulverizadora, se desmonta, se pone la fertilizadora con la posibilidad de volver hacia atrás. No, el chasis es el mismo y las alas son las mismas y la mayoría de las cosas son abulonadas o lo poco que es soldado se puede cortar tranquilamente. No se tiene que modificar el chasis no hay ningún problema por eso. Un chasis sería dual, se puede usar como pulverizadora y fertilizadora. No los podés intercambiar continuamente. Esa es la sí pregunta. se puede transformar una pulverizadora, pasarla a ser una fertilizadora, o una fertilizadora pasar a la pulverizadora. No podés estar continuamente haciendo ese trabajo. O sea, yo miro un contratista con un solo equipo, no puede tener las dos funciones. No. Es una u otra. Exacto. No, porque precisamente, primero que la primera restricción de los equipos usados que recién nombraba Josefina, es que estos equipos fertilizadores, tanto PLA como Altina, trabajamos juntos en la comercialización, se monta sobre equipos usados. La única restricción que encontramos es que el equipo usado tenga un motor de 140 caballos como mínimo, por una cuestión de que este sistema de fertilización tiene 2 turbinas de alto caudal, más los dosificadores y el equipo hidráulico, que es todo Sauer Danfoss,
consume bastante energía, ¿no es cierto? Entonces la única restricción que encontramos es que el motor tiene que ser de 140 caballos para arriba. Pero no se puede intercambiar continuamente. Sí se puede, que estamos cerrando varios negocios así, por ejemplo, un contratista que tenía un pulverizador y lo iba a cambiar, ustedes pudieron ver, por ejemplo, la cantidad de hectáreas por día que puede llegar a ser, lo que hace en vez de entregarlo a veces, nos compra un equipo fertilizador para montarle ese equipo y de última renueva el pulverizador nada más. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Pero por ahí, para aclarar, se ven en el mercado, sobre todo europeo, equipos tipo carros, que seguramente sea a ese el que te referís, donde uno va marcha atrás, pone un equipo o sale y pone el otro equipo. En este caso no, ya la modificación lleva unos días y ya es en taller. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué velocidades, y refiriendo a un ancho de trabajo constante de 30 metros, qué velocidades de trabajo se pueden practicar? Y a la vez, obviamente, considero que al ser un equipo que tienes alas de 30 metros, la disposición en cuanto a al manejo en el campo es distinto a lo mejor a uno con platos, ¿no? Si a lo mejor me pueden comentar un poco de eso. Sí, las velocidades obviamente va a depender sobre todo del campo que estés trabajando. Si estás trabajando en un campo limpio, si estás trabajando en un campo con rastrojos o con un cultivo, como veíamos en la foto, con maíces en un estadio B10, B11, donde las velocidades te van a variar. Pero como ejemplo te puedo contar que estuvimos con el Pla Power Tour en Salta, donde también le fuimos a hacer unas demostraciones a grandes clientes de la empresa y llegamos con un equipo de 30 metros, llegamos, lo calibramos, cargamos el equipo, en 1 hora hicimos 60 hectáreas, pero calibramos, cargamos y trabajamos. Es un equipo que, decirte, de trabajar tranquilo, 18 o 20 kilómetros, trabajás tranquilo, sin ningún problema, casi en cualquier terreno. Después, obviamente, como dice ella, podés trabajar hasta 30 kilómetros, pero depende del campo y depende qué vas a hacer y las dosis que vas a aplicar también, ¿no? O sea, si bien el equipo te varía todo automáticamente las dosis y todo, obviamente que si son dosis muy, muy, muy altas, no sé, en Brasil, por ejemplo, aplican dosis altísimas, no vas a poder ir tan fuerte. Dosis altísimas, hablando de 400 kilos, no una dosis de 150, eso se hace perfectamente, pero ya cuando vas a 400, por ahí tenés que empezar a bajar velocidades de 18, a lo mejor ir a 16, va a depender del fertilizante o de la semilla que quieras aplicar, pero la mayoría está trabajando al nivel de un pulverizador entre 20, 22 y 24 kilómetros por hora. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. En el caso de siembra de soja de segunda, justo contaba Josefina, la empresa que hizo estos estudios precisamente sobre soja, lo que se hizo fue, por ejemplo... La pregunta que hizo porque no la escucharon. Perdón. La pregunta es, ¿qué experiencia tenemos sobre siembra de cobertura en soja de segunda? Perfecto. Lo que se está haciendo en los estudios que venimos haciendo, donde se empezó a hacer estos estudios de investigación, sobre todo fue en Uruguay, porque Uruguay, para el que no lo sabe, tiene la ley de Puente Verde, que es obligatorio hacer siembra de cobertura para el cuidado de los suelos. Allí lo que se está haciendo, por ejemplo, que después si querés te puedo mostrar en fotos y todo, lo que se está haciendo es haciendo ensayos entrando a sembrar una soja, por ejemplo, y comparando anteriormente donde fue sembrado también en cobertura un ryegrass, un centeno, un trigo, y se está viendo como que varía de acuerdo al cultivo previo que hayas hecho. Los resultados más puntuales son confidenciales de la empresa esta uruguaya, por lo tanto no me permiten divulgarlo, porque son estudios privados, pero la verdad que... Pero sí los rendimientos. Sí, pero la verdad que los números son espectaculares. Por un lado, por el bajo costo, con 30 metros anchos de labor, podés entrar a trabajar con un solo operario, entonces... Para una siembra tenés menor consumo de combustible, menos costo de mano de obra, menores tiempos, mayor eficiencia en la aplicación y por ahí están aprovechando más la humedad del suelo y todo por los tiempos, porque alguien se entera que va a llover dentro de 5 días, 6 días y entró con una máquina de estas con 30 metros y sembró una barbaridad de hectáreas.
pero los resultados va a variar de cuál es la previa que hayas hecho. No va a variar por la altura, porque mucha gente supone que, por ejemplo, que si sembrás en un maíz te va a variar después los resultados. No, varía realmente, obviamente, haciendo el análisis correspondiente, viendo el suelo que tenés, qué sembraste previamente y qué resultado te va a dar la soja. Por ejemplo, hablando de los productores más punta en el país, están haciendo incluso una receta para cada lote de rotación de cultivo. Se están dando cuenta que en cada lote, si rotan de determinada manera, los resultados son mayores. ¿Existe también la posibilidad de sembrar esta soja de segunda, pero previa a la cosecha de la cebada o de trigo? Sí, totalmente. Es uno de los grandes factores. Nosotros siempre con Josefina, cuando vamos a dar las charlas por el país, decimos que es una máquina que parece mentira, pero hablo como productor agropecuario, que también somos, nos permite manejar un poquito los tiempos en el campo. Y eso es maravilloso, porque vos podés entrar, por ejemplo, a sembrar lo que vos quieras, estando en un maíz, en madurez fisiológica del cultivo, donde ese cultivo ya no está consumiendo ni agua ni nutrientes, entrar a sembrar otra cosa que te aprovecha la humedad y la sombra que le da ese cultivo, y luego después, cuando se cosecha, te hace como una cama de hojas que te ayuda también a la germinación de tu semilla. Entonces empezás a manejar un poco los tiempos. No es que tenés que cosechar y esperar a que haya humedad para sembrar, sino que aprovechás antes y después cosechás y tenés abajo ya naciendo la otra planta lista para aprovechar la luz solar. No sé si está... Gracias. Hola. ¿Y qué eficiencia de logro también, que esto varía si te va a llover, si la cobertura que le puede dar el cultivo anterior, pero qué eficiencia de logros tenés en los cultivos con este tipo de siembra? ¿Eficiencia a qué te referís? ¿Qué porcentaje respecto de una sembradora normal? ¿Qué porcentaje de logro de implantación del cultivo que estás echando tenés con una siembra al voleo? Nosotros, primero, cabe aclarar, no es que queremos sacarle al mercado a la sembradora, porque la sembradora, obviamente, que siembra en forma precisa y dentro del suelo, y lo saben muy bien. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora, durante el año pasado y se fueron haciendo pruebas de dosis. Por ejemplo, los trigos que rindieron el mismo rendimiento sembrados convencional, en siembra directa pero convencional, estábamos poniendo un 30% más de semilla, entre un 25 y un 30% más de semilla. Y con eso los resultados fueron del mismo rendimiento. O sea, obviamente, porque los nacimientos, siempre tenés pérdida de nacimiento porque queda arriba, es lógico. Sí, y después también como que ¿para qué lo usan muchos? Es que, por ejemplo, para hacer una siembra, nos hemos encontrado con casos en la zona de Cañada de Gómez, por ejemplo, donde productores han sembrado en cobertura un trigo, creyendo que lo habían cosechado ellos y lo tenían guardado ahí en un galpón y lo consideraban, entre comillas, requecho. Eso lo sembraron con cobertura para dejarlo como cobertura en el campo. Cuando vieron el trigo que les nació, les cosecharon y obviamente le aumenta el número y la rentabilidad del campo, ¿no? Pero por eso depende qué se hace y qué no. Con el sorgo ha pasado lo mismo. Gente que tenía el sorgo ahí en el campo, que lo habían cosechado ellos, aprovecha eso y lo usan para ellos mismos. Hay todo un tema de números. La rentabilidad es abismal porque hay todo un número también que manejamos los productores, que es el tema impositivo de comprar, vender. Entonces todo lo que por ahí uno cosecha, después lo usa de otra manera por el bien del campo. Los productores más puntas nuestros están usando no solamente para cosechar, sino que están usando para producción de biomasa. Incluso están sembrando a veces colza, por ejemplo, para hacer macroporos en suelos compactados y que luego el cereal que le hagas después aproveche esos poros que fueron sembrados en cobertura. ¿Me explico? Entonces cambia mucho el negocio. Sí, la idea, les repito, no es que sea la sembradora, sino que sirva para determinadas zonas, sea un complemento en determinadas zonas donde por ahí el tiempo es corto y puedo hacer 2 cultivos, o donde al contrario el tiempo es largo y me permite hacer 2 cultivos de verano o hasta de invierno, o hacer coberturas o hacer esto sería lo que es intersiembra. No para comprarlo como la sembradora de grano para cosecha. Da buenos resultados, pero es para determinados ambientes, para determinadas situaciones. No es que venimos a venderlo como sembradora, ¿no? Sí, y aparte lo que te genera esta máquina, complementándose con la siembra también, con siembra directa, es que produce cambios en los números y en los manejos de los campos, porque, por ejemplo, hay gente que siembra para
cierto producto para competir con la maleza. Entonces, en una competencia también logra que haya menos maleza. Con eso se ahorra agroquímicos, se ahorra fertilizantes. En el caso de los que siembran leguminosas, se terminan ahorrando un montón de fertilizante. Entonces, el número es muy abarcativo en la forma de manejar el negocio. Pero coincido con Josefina 100%, esto es complementario. Inclusive, perdóname, para agregar, en los ensayos que estamos haciendo en Uruguay, se hace con todos los sistemas. Se hace con la siembra directa, el ensayo, a la par se hace todo con la siembra de cobertura y también se hace con sistema de platos. Por ahí, como nota de color, en Tucumán, un cliente nuestro que está haciendo principalmente siembras, hizo hasta garbanzo. Reitero, son ideas, son pruebas que se van haciendo, pero lógicamente no se va a reemplazar un garbanzo sembrado con sembradora que hecho al voleo. Pero la verdad que yo fui a ver el cultivo y nació muy bien. Son cosas que hay que ir pensando, principalmente para las coberturas. Fíjense que es un grano muy grande y nació, aunque uno diga, ¿cómo puede ser? Pero sí, cuando uno ya ve las colas de cosecha, este año sobre todo que hizo tanto calor y vio las hojas como nacían, nos damos cuenta que podemos lograr para determinados ambientes, para determinados trabajos, para determinados manejos, buenas siembras de grano, que antes no se nos ocurría por ahí. Sí, y en cada planteo de siembra de cobertura, obviamente va a jugar el planteo de cada productor o cada asesor en qué es lo que busca con la cobertura, si busca una mayor cobertura, si busca cosechar, o sea, a qué número va referido el trabajo. Sí, acá tengo una. Hoy en día los equipos con platos tienen lo que se puede decir un corte de platos o de secciones, a lo mejor por... Perdón, acá. Disculpame, estoy medio escondido acá atrás. Hoy en día los equipos de platos tienen sistemas, gracias a lo que es el piloto y al sistema satelital, para cortes, en este caso de platos completos, o sea, se corta o se empieza y se termina. En este caso, que el equipo tiene picos y que se puede diferenciar el lugar donde se aplica, ¿hay posibilidad de que exista algún corte de pico de sección? Sí, sí. Se puede cortar un ala. De las dos alas puedes cortar una sección hasta el día de hoy. La tecnología permite, si Dios quiere con el tiempo, que ya podamos avanzar más y hacer más secciones. Pero el otro día, lo cuento a modo de anécdota porque me pareció brillante a la hora práctica, en el evento que hicimos con Profértil, por ejemplo, en Los Toldos, que fue a disertar Martín Speck, contó un montón de casos concretos a la hora de trabajar en el campo, y creo que todavía nos falta tanto a los productores argentinos para avanzar en el tema, que hay tantas cosas para corregir antes, que llegar a eso ya es hilar hasta muy fino. No digo que no lo hagan, porque hay productores, nosotros por ejemplo en Brasil, en la Grillow, muchos productores pidieron eso. Pero acá en Argentina estamos convencidos que hay tanto para avanzar antes, como por ejemplo, una de las grandes cosas que te soluciona esto es que en Argentina también no estamos en condiciones de pagar un fertilizante que paga un europeo, por ejemplo, por una cuestión simple de costos. Entonces es obvio que acá por ahí trabajamos con fertilizantes que tienen distinta granulometría. Entonces, más notable es la diferencia de un sistema neumático. Ustedes pueden ver en Europa, buscar en internet, la gran mayoría usa sistemas de plato, pero pagan un fertilizante muchísimas veces más caro que lo que podemos lograr acá, porque no es viable económicamente acá. No sé si tu respuesta más o menos está, pero... Sí, está. Perfecto. O sea, se puede trabajar, incluso esta máquina, Josefina el tiempo la cortaba, permite trabajar en la misma pasada con hasta 3, 4 productos distintos. Hay gente que está fertilizando con algún producto y está aplicando algún micronutriente en la misma pasada, con distintas dosis. O sea, vos podés regular cada producto en distintas dosis y en una misma pasada estar haciéndolo. Entonces ya es un abismo de diferencia. Incluso si ya, para si hay alguno que hila muy fino, este sistema es el de mayor, o sea, la respuesta más rápida en el cambio de dosis. Este equipo, el cambio de dosis es instantáneo. Los equipos de plato, de péndulo, haces 40, 50 metros por ahí y seguís tirando donde no tenías que tirar fertilizante, que hoy cuesta mucha plata. Este equipo es instantáneo el cambio y hay un ahorro considerable, pero repito, ahí ya nos vamos muy fino en los análisis y creo que los productores estamos todos para avanzar por ahí en otras cosas, ¿no? Perfecto. Y perdón, te agrego una más y ya lo dejo a los demás. En lo que respecta a mercado, hoy en día están saliendo con este producto, ya sea en Argentina y a nivel Latinoamérica, o ¿cómo sería un poco? Sí, el mercado arrancó en Uruguay. En realidad las primeras máquinas fueron a Uruguay y hoy estamos en Uruguay, Argentina, y en cualquier momento mandamos ya 2 máquinas a Brasil. Calculo que será el mes que viene o el otro, ya estamos mandando a Brasil. Y también Bolivia. Bolivia también, y Bolivia. Poquito sí. tiempo Bolivia.
está entrando también en la tecnología. La verdad que el impacto de Uruguay fue muy fuerte en el tema. Así que estamos contentos, incluso se habla ya que en cualquier momento puede llegar a ser ley en Argentina el día de mañana para el cuidado de los suelos, que no se erosionen los pisos y todo el tema. Muchas gracias. No, por favor. Te explico cortito el tema del corte de secciones, por qué hoy no. Básicamente o mecánicamente, uno tiene dos ejes independientes y cada uno de esos ejes alimentan un ala cada uno. Por lo tanto, por eso podemos cortar o un ala o la otra, porque ese eje alimenta todos los picos de un ala y dosifica de la misma manera. No se puede cortar uno solo. Entonces, cuando cortás solo el ala. Muchas gracias. Los invito a nuestro stand donde hay videos y por ahí si quieren saber más de ensayos de este tipo de trabajos,